Muy bien, continuando con la investigación fenomenológica, una de las, digamos, la vedette de las técnicas que vamos a utilizar es la entrevista fenomenológica. Este es el recurso casi básico dentro de la investigación cualitativa y algunas consideraciones que hay que tener en cuenta. Primero es que no sigue reglas, por lo tanto no hay ni preguntas abiertas ni preguntas cerradas, ¿bien? Sino que la misma dinámica de vinculación con la persona entrevistada va marcando los pasos y las dimensiones que se van apareciendo en el fenómeno en estudio. Es básicamente un encuentro social, por lo cual requiere de una construcción pautada de afianzar y manejar el vínculo a fin de tener una actitud de rapport y de consideración para establecer empatía, intuición e imaginación para poder conectar con el otro. Si no logro un diálogo para poder penetrar en la perspectiva del otro y no logro un vínculo en el cual el otro se sienta confiado y seguro de mí y que soy una persona que realmente está interesado en conocer su vivencia de manera respetuosa, va a ser muy difícil que pueda transmitir sus sentimientos, sus ideas, sus sufrimientos o sus significados de su propia vivencia del sujeto. Estamos trabajando con sujetos y personas, por lo cual todas las consideraciones tienen que estar minuciosamente planificadas a fin de que no haya disminuciones en la posibilidad de construir ese vínculo de confianza. Recuerden que lo que vamos a recolectar fuertemente es el mundo vivido de un sujeto, ¿está bien? Y por lo tanto, para poder comprender el tema, hay que realmente hacerlo sentir como un experto en la temática y decirle que su opinión es realmente experto en la vivencia de esa temática y que si él puede aportar conocimiento en eso, habrá muchas personas que puedan ser ayudados de una manera diferente. El investigador debe mostrar una verdadera preocupación por el investigador, obviamente con un consentimiento informado y con una reserva muy fuerte de confidencialidad y de garantía en que sus datos van a ser cuidados, van a ser respetados y sobre todo van a ser muy valorados para aportar. Y una cuestión segunda que hay que hacer es que obviamente van a ser importantes para él, que vamos a hacer una devolución de lo que él nos ha mostrado para saber si nosotros estamos pudiendo comprender exactamente y adecuadamente lo que él nos ha relatado. Es muy importante también aprender a manejar, sobre todo en estas entrevistas, la posibilidad de recapitulación, es decir, de parafrasear o hacer síntesis para ver si estamos comprendiendo bien cómo él describe el fenómeno, aprender a respetar los silencios y no interrumpir y tomar el silencio como parte de la información comunicacional y obviamente tener una actitud interactiva con el entrevistador y fuertemente empática para que realmente este recurso pueda sacar las mejores dimensiones del fenómeno que queremos conocer. Estas entrevistas habitualmente son pautadas con previa anticipación, pueden ser 1, 2, 3, dependiendo de la profundidad del fenómeno, de la capacidad de poder realizar las entrevistas y fundamentalmente de mi capacidad, que a lo largo que voy haciendo las entrevistas voy a tener que ir manejando el marco teórico y discutiendo fuera de la entrevista a fin de ir revisando el material y profundizando, si lo fuera necesario, en las siguientes entrevistas a fin de agotar todas las dimensiones posibles del fenómeno en cada una de las entrevistas que planifico. Una vez que he hecho toda la recolección de la información, ya sea en cualquiera de las técnicas, ya sea en observaciones participantes, ya sean en entrevistas en profundidad o en análisis de grupo, viene la fase analítica de los datos, que es una gran diferencia en relación a la que estamos acostumbrados a trabajar dentro de lo que se llama las entrevistas en el modelo positivista. Acá solamente vamos a trabajar con contenido, nunca va a haber ningún dato estadístico, ¿está bien? La primera tarea que se hace es transcribir todas las entrevistas grabadas o todas las observaciones realizadas, que se van a transformar en nuestra unidad de referencia de análisis, porque vamos a trabajar sobre los relatos, transformar los textos fuertes que van a impactarme dentro del relato y que fueron aportados por el informante clave. Se llaman unidades de referencia empírica.
Y el tercer momento va a ser aplicar la operacionalización del análisis. ¿Qué significa? Comprender lo que las unidades que hemos identificado, sintetizarlas, teorizarlas con estos procesos de lateralización y reconceptualizarlas para construir una teoría explicativa del fenómeno que estamos comprendiendo. Vamos a profundizar esta parte de las fases de análisis de datos. Lo primero que dije era comprender. ¿Qué se hace acá? Es reducir la información suficiente para hacer una descripción completa, detallada y coherente del fenómeno. Voy a reducirlo a codificaciones. Deben llegar hasta la saturación de datos, o sea, debo entrevistar o observar o hacer discusiones grupales hasta que no aparezca ninguna nueva codificación que me aporte en relación al fenómeno. La segunda cuestión es que yo les dije que había que sintetizar. La conceptualización, es decir, descubrir el sentido de las cosas que los sujetos nos relatan. El investigador tiene que valorar cualitativamente ese comportamiento y asociar el significado de ese comportamiento, en la cual el investigador va a proporcionar descripciones que las personas han sido capaces de relatar para poder comprender el fenómeno y proveer historias específicas con ejemplos concretos de relatos que den cuenta de esa categoría que fue identificada. Al final les voy a mostrar un ejemplo para facilitar este nivel de abstracción que en este momento le estoy haciendo. El siguiente es teorizar, es decir, acá, igual que en todo proceso investigativo, es necesario chequear y verificar con la teoría disponible. Es el proceso de construir explicaciones teóricas para poder ajustar los hallazgos encontrados con teorías explicativas que den cuenta del fenómeno, utilizando lo que se llama pensamiento lateral, examinar los conceptos en relación al ambiente y asociar los datos complementarios, como fueron las observaciones, los relatos emocionales, las contextualizaciones, que nos van permitiendo a nosotros desarrollar sistemáticamente, de manera inductiva, una teoría. Recuerden que voy de las observaciones hacia la construcción teórica. Recuerden que el método es básicamente inductivo. Del dato quali llego a la teorización abstracta, usando conjeturas generales u hipótesis sistemáticamente a través de los relatos de los informantes claves. De esa manera podemos construir mapas conceptuales o categorías que facilitan la comprensión en el proceso de teorización. Y por última etapa vamos a hacer la reconceptualización, que es el proceso de resituar las categorías, es decir, volverlas a mirar y darle un orden jerárquico y realizar la verificación teórica y refutar las hipótesis contrastadas con casos negativos, en la cual hay que validar los datos o la información que hemos recabado. Validación de los resultados puede ser con pares, es decir, con otras personas que están estudiando el mismo fenómeno, con los mismos participantes del fenómeno, volviendo a decir, estas son las dimensiones que he comprendido de este fenómeno y si es correcto, o con literatura científica que vaya avalando estas dimensiones que voy construyendo. La obtención de estos consensos son consensos en la creación intersubjetiva entre el investigador y los participantes, el investigador y la teoría, el investigador y los pares. El investigador debe retomar la literatura y relacionar los nuevos conocimientos obtenidos para hacer transferencia a teorías contextuales y poder generalizar entonces la conceptualización del problema. Para explicar esto, que parece muy confuso y muy abstracto, les he traído un ejemplo que para mi criterio es bastante sencillo y ilustrativo de este proceso de análisis en el estudio fenomenológico. Bueno, acá lo que se pretende estudiar es vivencias y percepciones sobre las enfermedades cardiovasculares. Es obviamente una investigación cualitativa de tipo fenomenológico y en este caso hemos seleccionado como técnica o instrumento para recolectar la información la entrevista en profundidad. A continuación les traigo ya una única entrevista de transcripción de la grabación realizada de la entrevista. Si ustedes pueden ver, es una entrevista realizada a la señora Lidia, en la cual la alumna le pregunta, ¿qué me podría contar de su enfermedad? Miren, es una pregunta sumamente abierta. Lidia dice,
Mi enfermedad, mi hijita, linda, fue así, de improviso. Yo había ido a Maipú y vi a mis suegros, y ahí estuvimos todo el día. Y en la noche cuando llegué, mi hijo me llevaba las llaves, y cuando entré para acá y me puse tan nerviosa que me dio por tirarme arriba de las rejas para abrir, y aquí me dio como que una corriente y me dio un ataque, y ahí quedé. Me tomé el lado, dejé sin movimiento la pierna, el brazo, y después mi esposo me puso en tratamiento y me puso a mí y me hizo terapia para poder andar. Aquí puedo andar. Estuve como 6 meses en tratamiento para mí, para que yo pudiera andar. Yo andaba en una silla de ruedas, pero después ahí haciendo ejercicio pude caminar, pero todavía afirmo bien la manito, aunque hago las cositas, la camita, así no tiene fuerza el movimiento, no se me pasa. Esto ya lleva 5 años, mi hijita linda. Si ustedes se dan cuenta, en rojo están subrayados lo que llamaríamos los textos fuertes. Yo voy poniendo los textos y voy en forma lateral tratando de comprender el texto. Por ejemplo, fue así de improviso, me puse tan nerviosa que me dio un ataque ahí, me quedé ahí, dejé sin movimiento, y miren al lado cómo voy poniendo. De improviso, me puse nerviosa, me dio la corriente, me dio el ataque, ahí quedé ahí, sin movimiento en la pierna y en el brazo, y así sucesivamente vamos identificando y escribiendo, lateralizando cómo son los modos en los cuales aparece la vivencia de la enfermedad cardiovascular. Una vez empiezo a teorizar y a lateralizar y a teorizar, miren, la primera palabra que era de improviso, teorizo, es una de las formas de inicio de la enfermedad, que de ahí es un resultado de la enfermedad. Ejercicio es usado como el modo de recuperación más frecuente. Estoy teorizando, lateralizando y tratando de comprender la vivencia del dato quali y llevando a procesos de teorización, para después intentar encontrar un dominio de asociación. ¿Se acuerdan que era la relación semántica entre el dato quali y la construcción semántica interpretativa? Se agrupan así los dominios. Un dominio inicial, relación entre X, que es de improviso de repente, el texto tal cual en la persona en la entrevista lo expresó, la relación semántica, forma de inicio de la enfermedad. Me constituye mi primer dominio, formato de inicio de la enfermedad. Supongamos que hayamos hecho el análisis de las 10 entrevistas que se tomaron en esta investigación y pasemos ya a la taxonomización o reordenamiento conceptual de los dominios. Por lo tanto, me quedaron en la primera taxonomía, características de la enfermedad, 4 dominios. Dominio 1, forma de inicio de la enfermedad. Dominio 2, tipo de método diagnóstico. Dominio 3, característica de la enfermedad. Dominio 4, etapas de la enfermedad. ¿Cómo es que uno transcribe y se construye el fenómeno? A partir de interpretar los dominios, colocarlos en taxonomías y darle un orden a la narrativa a fin de que la narrativa de los sujetos esté en referencia al dominio y a la subcategoría que se construye. Se busca el tema central y las subtemas, o la categoría central o el dominio y la subcategoría. Y siempre se escribe entre comillas y en bastardilla el texto que argumenta, es decir, el dato cualitativo que valida y argumenta la categoría construida. La vivencia de la persona que sufre una enfermedad cardiovascular describe su inicio como algo inesperado, de improviso, provocando angustia y miedo. Creo que con este ejemplo nos aproximamos a cómo sería un análisis de los datos cualitativos. Para dar un cierre, me gustaría repasar con ustedes los pasos que se deben realizar a lo largo de toda la investigación fenomenológica. Primero, partimos del planteamiento de un problema y definir el fenómeno de interés. Este es nuestro momento, ¿se acuerdan?, de reflexión.
elegir el contexto y los participantes de los individuos o miembros del grupo que experimentarán el fenómeno de interés. Acuerden que es muy importante ingresar al campo con una manera exploratoria a fin de poder reconocer y revisar el lugar para poder realmente pensar las mejores estrategias y las mejores técnicas tanto para ingresar al campo como para levantar la información que queremos buscar. Búsqueda de antecedentes históricos sobre el fenómeno en particular y obviamente contextualización de lo que realmente nosotros queremos hacer con posicionamiento ideológico que nosotros tenemos en relación al fenómeno en estudio. Seguimos por la recolección de la información del fenómeno en la cual tenemos que planear, ya sea cómo vamos a recolectar la información, por entrevistas, grupos focales, grabaciones de videos, observaciones, a veces complementamos con más de una herramienta. Consiste en describir y narrar, obviamente, las experiencias vividas de los participantes. Después de haber hecho toda la recolección de la información, vamos a transcribir las narrativas, las experiencias y agregar todos los materiales informativos que agregan a nuestra información, ya sea complementar con registros de datos, con fotografías, con videos, o sea, lo más rico posible la descripción. Después de eso vamos a hacer una lectura general de los datos para entender un panorama global y empezaremos a analizar nuestras unidades de análisis, construyendo nuestras unidades empíricas de experiencia y empezar a hacer su análisis a través de categorizar los temas, encontrar los paratones y las descripciones narrativas de los participantes para construir nuestras categorías del fenómeno y obviamente descubrir las conexiones que existen entre la experiencia de los participantes que estoy estudiando con el fenómeno en relación a las categorías y las subcategorías que estamos construyendo. De esta manera vamos a seguir en la construcción del fenómeno a partir de determinar de manera más constructiva y comparativa la experiencia y el análisis de la misma, las experiencias y las categorías y los temas centrales, la reorganización de esa experiencia en visiones distintas y estructurar las categorías en algún orden para dar cuenta del fenómeno. Contextualizar en tiempo, en lugar y en situación en la cual se desarrolla. Vamos a describir las narrativas generales que van a incluir en cada categoría qué narrativa de lo que las experiencias de lo que hemos entrevistado dan cuenta de esa categoría, presentándolos de manera individual y obviamente vinculándolos siempre con la teoría y con el contexto. El producto de esa descripción de los fenómenos van a ser las categorías emanadas a partir de la experiencia de manera inductiva. Validar las narrativas y las descripciones categóricas, ya sea con los mismos participantes, con otros investigadores y con la literatura, y cuando hemos finalizado eso, vamos a tener la elaboración del reporte final. Para concluir, les digo cómo validar los estudios cualitativos. Existen básicamente 4 modos, pero van a encontrar que, así como les dije que hay muchos tipos de investigación, hay diferentes autores que plantean diferentes alternativas para validar. Yo estoy utilizando lo que las enfermeras colombianas validan, que es volver al campo para que los propios actores sociales validen los hallazgos que hemos encontrado, validar con otro experto, o sea, comparen los hallazgos, realizar otra investigación para entrar al campo para lograr los mismos hallazgos, otro investigador que entre al mismo campo, o triangular con otras técnicas o con otros métodos para validar los datos. Esas son las 4 formas en las cuales la literatura de las colombianas acepta. Bueno, les doy gracias y espero haber sumado a vuestro conocimiento.